Bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba. Arribita. Ay, arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la banda me siento solo porque sé que es lindo. Porque sé que es lindo veracruzano y arriba y arriba. Ay, arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije que era bonita, se te puso la cara. Se te puso la cara coloradita y arriba y arriba. Ay, arriba y arriba y arriba ya, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. En la bomba, señores, la melodía que nos ponen el alma. Que nos ponen el alma, nos dio alegría arriba y arriba. Arriba y arriba y arriba y yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Aquí viene la bamba. Aquí viene la bamba de Santa Cruz, una tierra muy vieja. Una tierra muy vieja de Veracruz. Allá arriba y arriba. Allá arriba y arriba. Yo no soy marinero. Así como que nos pusimos muy acorde a la situación. Buenas noches a todos, buenos días, buenas madrugadas, donde sea que nos escuchen y que nos vean a través de YouTube. Es un placer saludarlos a esta beisbolerías del día 18 de noviembre 2020, una fecha para recordar, porque hoy está con nosotros alguien muy especial. Ahorita vamos a empezar. Vamos primero a dejar pasar las cortesías para saludar a nuestro amigo y compañero, el señor Edmond Estrella. Edmond, buenas noches. Hola José Carlos, buenas noches, un gran abrazo para ti, para todos nuestros amigos de aquí en Beisbolerías. Y pues sí, como dices, en miércoles de manteles largos y pues me sentí ahorita como caminando en el malecón y con mis zapatos blancos y demás. Y recién acabadito de pasar un puente que no pudo aprovecharse al 100% por la pandemia, pero ya habrá tiempo y seguramente el puerto de Veracruz nos regalará muchas cosas, empezando el día de hoy con nuestro programa. Y también saludo hasta la Ciudad de México al señor Juan José Sánchez. JJ, buenas noches. JJ, saludo, ¿me escuchas? Ya te escucho, José Carlos. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte a ti, a Edmond y por supuesto a nuestra invitada Paola Ríos que nos acompaña. Por supuesto que pues contentos, ¿no? de tener aquí pues a personas distinguidas del puerto Jarocho. A mí me inquieta un poco lo que decía Edmond de los zapatos blancos, porque aquí en donde vive Edmond, en la Ciudad de México, son otra cosa, ¿no? Son más de Pedro Navajas y esas cosas, pues, de no tan buenos recuerdos, ¿no? Entonces, pero bueno, entendíamos la referencia de Veracruz. Saludos a todos. Y saludo, y además, primero, agradecerle, segundo, felicitarla, tercero, reconocerla, alfombra roja, claveles, todas esas cosas, para nuestra invitada de esta noche, nuestra invitada muy especial, Paola Ríos, veracruzana, muy jarocha, periodista con P mayúscula, y pues con el honor, porque además acaba de ganar un Premio Nacional de Periodismo. Oigan bien, lo voy a repetir despacito, es Premio Nacional de Periodismo, pantalla de cristal, por un trabajo excepcional en varias cosas, ¿no? Pero sobre todo porque es un tema que además le va a dar la pata de palo a JJ, que es la influencia de los afroamericanos en el Veracruz. Un tema muy interesante. Paola, bienvenida y gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José Carlos, también por esa bamba que es nuestro himno de los veracruzanos. Nos emocionamos siempre que escuchamos la bamba. A Edmond, a Juan José, muchas gracias por la invitación y también por esta distinción que me hacen de estar con ustedes platicando de béisbol y bueno, de este trabajo con el cual, bueno, obtuvimos 2 premios pantalla de cristal el día lunes. Oye, Paula, a ver, platícanos, más allá del premio, más allá de este Premio Nacional de Periodismo, ojo, es nacional, ¿en qué consistió el trabajo? Es decir, ¿qué fue? ¿De dónde partiste? ¿De dónde salió esta idea de la influencia de los americanos en el béisbol Veracruz? Porque además un tema, pero bien espeso, bien denso, y estuvo un premio. A ver, platícanos de este tema.
Este reportaje surge, yo ya tenía como la espinita desde hace algunos años con este tema. Yo les quiero comentar que yo comencé en el béisbol, bueno, a trabajar como reportera en el 2008. Y yo no sabía absolutamente nada de béisbol. A pesar de que yo nací en Poza Rica, una ciudad con un equipo de béisbol, mi abuelito le gustaba, a mí nunca me llamó la atención el béisbol. Pero cuando yo estudiaba en la universidad, eh, pues me surge la oportunidad de ya trabajar formalmente, entonces ya era un ingreso para mí y ese trabajo incluía ser comentarista de béisbol. Entonces, pues comencé desde cero, para mí era un mundo nuevo, todos los días aprendía algo, lo que no sabía lo preguntaba, nunca me quedaba con esa duda, siempre escuchaba mucho y a mí me llamaba la atención ver cómo se llevaban los veracruzanos con los dominicanos, con los caribeños que estaban en el dogado y se llevaban muy bien. Yo decía, pues este de dónde, este parece veracruzano, ¿no? Y ella me decía, no, este es dominicano. Ah, ok. Entonces, en Veracruz también hay un festival que se llama el Festival Afrocaribeño que todos los años los organiza el Instituto Veracruzano de la Cultura. Y siempre me ha llamado como que mucho la atención la historia, iba yo a las conferencias y entonces empecé a hilar, dije, es cierto, o sea, Veracruz es un pueblo afrodescendiente, por eso somos de este color de tez, este cabello ondulado o rizado, y estas condiciones físicas que muchos de los jugadores tienen, porque si ustedes ven a los veracruzanos como son, a lo mejor no son tan altos, pero pues son fuertes, ¿saben? Tienen buenas habilidades con las manos y sobre todo un brazo privilegiado en algunos de los casos. Entonces ahí es donde empecé ese proceso de investigación. Hice un mapa de todos los peloteros veracruzanos que jugaron Liga Mexicana y Grandes Ligas, de dónde eran originarios, y todos coincidían que eran de municipios afrodescendientes. Entonces, a partir de eso, empezamos la construcción de este reportaje. Edmond Estrella. ¿Qué tan complicado fue ir encontrando ese siguiente paso en la investigación, ¿no? O sea, ya ahorita nos hablas de una ruta crítica, por así llamarlo, inicial, pero después pues el tema de béisbol es muy complicado encontrarle bibliografía, toda esta parte de información previa. Las hemerotecas realmente no responden muchas veces a la información. ¿Cómo fue ese camino, Pau? Fue complicado porque realmente no hay nada escrito acerca de los afrocaribeños y el béisbol, no hay nada, hay mucho material relacionado con la música, con la cultura, pero con el béisbol no había absolutamente nada. Entonces, comencé a buscar en muchos libros acerca de los afrodescendientes, también me fui a la hemeroteca del dictamen, al cual, bueno, agradezco mucho todas las facilidades para, es el periódico más antiguo de México. Entonces, a partir de esos datos, empecé a construir y empecé a hilar. También me ayudaron mucho las pláticas con diversos scouts de grandes ligas. Ellos me decían qué es lo que buscaban en un pelotero, qué tenía el veracruzano. Entonces, a partir de ahí, comenzamos también la investigación en cuanto había datos, por ejemplo, de la época de Porfirio Díaz, que fue el primer presidente que hizo un censo de población, y él quería saber porque con toda la independencia de México, pues ya no hay esclavitud, todos somos iguales, y entonces se perdieron todos sus registros. Porfirio Díaz como presidente empezó a hacer un censo, y él fue el primero que empieza a contemplar ya los famosos afrodescendientes. Entonces, a partir de ahí me aparecían fechas, el año 1800, que en Veracruz era mayoría la población de afrodescendientes y esclavos. Ellos fueron los que forjaron el fuerte de San Juan de Ulúa, eran esclavos. Y entonces a partir de eso se empieza a generar todo ese tipo de información. Prácticamente se podría decir que era un bonche de información que tenía, la cual tuve que digerir y empecé a categorizar la importancia de cada uno, y toda la línea conductora que yo utilicé era el béisbol, era cómo llega el águila, la compañía petrolera, después los peloteros cubanos que llegan, para aterrizar después ya en las estadísticas frías que por ahí tenía el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que ya contemplaba en el 2015 el término afrodescendientes. Edmond, perdón, JJ, maestro, tu pata de palo, historia. Sí, un tema muy necesario, muy importante. Pues obviamente de pues, lo que hemos que se ha rastreado acerca de la historia del béisbol. Edmond, Creo que ¿se congeló? se congeló Juan José.
Oye, Pau, y en ese sentido ya nos hablaste de los scouts, de la gente. ¿Te acercaste a familiares de los jugadores? ¿Fue fácil encontrar estas otras referencias, pues digamos, ya en la experiencia personal? En Veracruz hay muchos scouts que trabajan para equipos de Liga Mexicana, con algunos sí me puse a platicar. Te puedo decir que pues siempre he tenido mucho contacto con ellos porque pues soy reportera prácticamente todos los deportes en Veracruz, ¿no? Entonces, de una u otra forma, pues también platiqué en el Instituto Veracruzano del Deporte, al igual con muchas partes de México, hay muchos entrenadores cubanos. También platiqué con Agustín Verde, Agustín de la Rosa, Agustín Caridad Ávila, perdón. Él también es entrenador cubano, él entrena con la selección veracruzana, también en Cuba entrenó a muchos entrenadores y a veces yo recuerdo las pláticas cuando iba a cubrir a la selección de béisbol de Veracruz y platicábamos y decía, oye, pero, o sea, ¿cómo te sientes tú entrenando a estos niños? Hay una diferencia entre los veracruzanos que tú entrenas aquí y a los cubanos que tenías allá y me decía, solamente en algunas cosas, pero físicamente nos parecemos mucho, los veracruzanos tienen buena lectura para jugar béisbol. Me dice, y si empezamos a trabajar estos físicos, como lo hacemos en Cuba ya como atletas en algunos casos, los veracruzanos pues pueden hacer grandes cosas. A la fecha, te puedo decir que hay un preparador físico que se llama Israel Regis. Él entrenaba atletas de alto rendimiento en Veracruz y también me parece que en algún momento trabajó con Oliver Pérez y él es el encargado ahora de estar entrenando a varios chicos que ya han sido firmados para equipos de grandes ligas y la misión es una, ¿no? Mejorar el físico del veracruzano y me dice, en menos de un año podemos trabajar con ellos y tenerlos en condiciones. Entonces, con estos datos, comencé a buscar nuevamente a partir de cuando la población de Veracruz comenzó más a tener presencia afrodescendientes, por eso los carnavales acá, esos intercambios que había con Cuba, había barcos que venían de La Habana, que hacían juegos con el Águila, por ahí mucho antes de los años 40 o 30, ya se jugaba béisbol en el puerto de Veracruz contra cubanos, entonces todas estas referencias las utilicé. Bien, JJ, tenemos de regreso, JJ, aquí está Paola Ríos, adelante. Sí, una disculpa. Pues hablaba de que el origen del béisbol, pues se tiene cierta idea de que es pues en varios lugares, ¿no? En Guaymas también se tiene la idea de que es en Nuevo León o en Mérida. Algunos también mencionan que puede ser por Tamaulipas, etcétera. Y bueno, pues también con esta idea del origen del fútbol, que muchos también lo ponen en Orizaba, ¿hay alguna referencia de este deporte? ¿Cuál es la primera referencia que tú encontraste del béisbol en Veracruz? Mira, hay se me va el año, pero sí les tengo el dato. Hay una batalla la batalla de Cerro Gordo, en Jalapa, cuando Antonio López de Santana se enfrenta al ejército de Estados Unidos, y en el Parque de los Berros, que es en la ciudad de Jalapa, un parque muy representativo, ahí capturan a Santana y como trofeo toman la pata de palo que tenía Antonio López de Santana. Entonces, hay unos registros que dicen que cuando Santana logra huir como puede, los soldados lo dejan porque al fin y al cabo ya tenían un juego con el cual podían decir que lo habían tenido en sus manos, como era la famosa pata de palo, y juegan béisbol con esa pata. De hecho, ese es un conflicto también diplomático que tiene presidencia porque busca que le regresen la pata de palo que está en un museo en Estados Unidos, y dice ahí la pata Antonio López Santana y cuentan esa anécdota. Ese es el primer como indicio que tenemos en el estado de Veracruz. Ese fue creo que como en el año 1840, más o menos. Sí. Y el otro es cuando se da la famosa intervención nuevamente de Estados Unidos del 21 de abril de 1914. Después de que el ejército de Estados Unidos ocupa por 3 días la ciudad y puerto de Veracruz, y el pueblo veracruzano defendió ante la orden de en ese momento el presidente Victoriano Huerta de llevarse al ejército, son los marinos los que defienden el puerto de Veracruz. Primero, los prisioneros de San Juan de Ulúa, que eran esclavos, ellos defienden primero el puerto, los dominan, van con la ciudadanía. 3 días fueron bien complicados. Después de eso se dice que había un parque de béisbol en la famosa aduana del puerto de Veracruz y que ahí los soldados estadounidenses, como para quitarse el estrés de pues todo lo que había pasado, empezaron a jugar béisbol. Entonces,
los antecedentes ya también nos hablan del Águila. El Águila llegó en 1903. Entonces ya desde esas fechas ya se jugaba béisbol en el puerto de Veracruz. Oye, Paola, a ver, hay una situación aquí que... Sí, y de hecho, perdón, José Carlos, y Adelante, nada José. más perdón, José Carlos, nada más para terminar esta parte, y de hecho, en sus memorias o en la biografía que le hacen a Jorge Pasquel, veracruzano importantísimo en la historia del béisbol, pues menciona precisamente esta invasión de los 3 días de los norteamericanos y juró en algún momento vengarse de esa invasión y lo iba a hacer mediante el... Oye, Paula, a ver, netamente, estás hablando de que la parte norteamericana, la invasión, pero realmente la gran influencia afrodescendiente viene de Cuba. Se entendería que viene de Cuba por la cercanía. ¿Qué encontraste? ¿Hay una cercanía mayor con Cuba o con los Estados Unidos? Es decir, no sabemos en la parte beisbolera, básicamente la parte beisbolera, qué fue, pero ¿qué descubriste en tu investigación? ¿La parte de los negros jugando norteamericanos o la parte de Cuba? Hay un libro que se llama Las dos orillas, en el cual habla de esta conexión que tiene el puerto de Veracruz con La Habana. Agustín Verde fue manager del Águila prácticamente vitalicio durante muchos años. A él se le atribuyen 2 campeonatos del equipo. Él llegó prácticamente cuando sus padres emigraron de Cuba a Veracruz y Agustín Verde llegó cuando tenía más o menos 2, 3 años. Entonces podemos decir que ya era jarocho. Él empezó a jugar béisbol, a formar un equipo con pues, los pobladores que habían ahí, que algunos eran estibadores, que en ese tiempo pues comenzaban lo que eran los grandes cargamentos de barcos al puerto de Veracruz. Agustín Verde se iba al muelle y cuando arribaba un barco empezaba a preguntar, ¿juegan béisbol? Vamos a jugar, ¿no? Y se los llevaba al campo de la aduana que estaba muy cerca. Gracias a Agustín Verde, pues se dieron ahí esas conexiones para que vinieran equipos a jugar al puerto de Veracruz. Por ahí encontré un periódico en el dictamen donde decían, llegó el equipo Matanzas, ¿no? Y cuando se da la llegada de Martín Digo al puerto de Veracruz, bueno, eso es una locura. En las memorias de Martín Digo que encontré, hablaba que él llegó en un barco, no recuerdo el nombre, creo que se llamaba Orizaba, el barco en el cual llegan, y anclan en el famoso muelle de la T, que está en la zona del malecón del puerto de Veracruz, y que cuando Diego vio toda la gente, dijo, ¿viene alguien importante, algún artista, algún famoso? No, lo estaban esperando a él, dicen que era una multitud que lo quería llevar cargado de brazos del muelle de la T a lo que era el famoso Hotel Diligencias que está en el Zócalo de Veracruz, y que pues dicen que Diego era una persona pues algo reservada, y dijo, no, ¿cómo creen que me van a hacer eso? Pero desde el puerto ya comenzaban a nombrarse en el dictamen. Hay un periódico más o menos de abril de 1940 donde entrevistan a Jorge Pasquel y dice que va a ir a Cuba para platicar con un gran pelotero. No da más informes, simplemente dice que es un fenómeno y que lo quiere traer a México. En ese momento, Pasquel todavía ni siquiera creo que le pasaba por aquí formar a los famosos Azules de Veracruz, pero pues ya como que comenzaba su plan, ¿no? De que dijo, lo mando al Águila, que se adapte y después me lo traigo. Entonces, la relación con Cuba, pues te puedo decir que en Veracruz hay muchos descendientes de cubanos, hay muchos que siguen jugando béisbol, todo lo que es la famosa zona de la Huaca, que es un barrio muy representativo del puerto de Veracruz, prácticamente todos son descendientes de cubanos. Entonces, los carnavales también ayudaron mucho, es esa relación cultural que está más o menos desde el siglo XVII, desde el virreinato, me parece que ya hay conexión con Cuba, ¿no? Entonces, prácticamente somos hermanos, tenemos muchas cosas en común. El malecón del puerto de Veracruz dicen que es muy parecido al malecón de La Habana. Entonces, aquí en Veracruz hay muchísima comunidad cubana, y eso me tocó ver en los Juegos Centroamericanos. Realmente eso parecía un estadio de béisbol en Cuba. Había muchísimos cubanos que llegaron de muchas partes de México, de Veracruz, a apoyar en ese momento al equipo que dirigía Víctor Mesa en esos Juegos Centroamericanos, bien costosos, del 2014. 2000, me suena duartiano el asunto. ¿Verdad? Edmund. Oye, Pau, y en ese sentido, durante el proceso, ¿hubo algún momento en que dijiste, ya mejor aquí dejamos, porque no veas caminos,
Normalmente pasa esto con algún proyecto. ¿Cómo fue ese, si es que lo hubo? ¿Y cuál fue tu manera de recomponer el camino en ese sentido del proyecto? Para mí era importante no perderme, ¿no? Toda esta información que la vas encontrando y me emocionaba y decía, ya tengo como otro puntito para el argumento, ¿no? Y llegaba un momento en que lo leía y yo decía, me hace falta algo. No, esto se lo voy a quitar. Esto no me está agradando, no siento que voy teniendo como el hilo conductor y llevando a la gente, ¿no? En lo que me resolvía un entrevistado y otro, y decía, no, pero si no me conteste, pues yo lo tengo que entregar, pues tengo que buscar como que alguien más, ¿no? También una opción, una segunda opción, porque pues nosotros también tenemos un tiempo para entregar, ¿no? Entonces estás contra el reloj prácticamente, ¿no? Todos los días, más mi carga de trabajo, de reporteo, entonces pues te tenías que dividir. Fíjate que no me pasó nunca por la mente de dejarlo, soy medio obsesiva con esas cosas y dije, no, yo tengo que terminarlo y voy a seguir buscando hasta donde encuentre. Y creo que eso fue una buena recompensa porque al final las cosas sí salieron. Pero sí, vas encontrando mucha información que dices, esto lo voy a guardar para otro reportaje, si algún día me sirve, lo voy guardando, lo voy apuntando porque pues, en algún momento se puede utilizar eso. JJ Sánchez. ¿Y cuál es la situación actual de los peloteros afrodescendientes o afrocaribeños en el estado de Veracruz? Mira, prácticamente el término, me parece que ya ahora con Andrés Manuel López Obrador volvieron a hacer un censo, que bueno, no se terminó, en el cual según ya se iba a contemplar el término afrodescendiente, que bueno, desde el 2015 ya lo habían implementado, pero no se había dado a conocer como que mucho, ¿no? Ahí me tuve que meter a la página del INEGI, y ya te viene obviamente todo desglosado con cosas que a veces desconocemos, ¿no? Te puedo decir que pues aquí todo el mundo se siente cubano, o sea, les dices a algún pelotero, oye, tú tienes como pinta de cubano, sí, ¿verdad? Dices, pues soy caribeño, o sea, realmente ellos no se etiquetan con ese término afrodescendiente, pero sí todos son de zonas afrodescendientes, entonces te puedo decir Alvarado, por mencionar alguno, Medellín, Puerto Veracruz, y otras zonas, Acula, donde es Maximino León, o sea, prácticamente hay todos poseen las mismas características, nuestro color de piel y nuestro cabello y nuestra forma de comportarnos son indicios de que somos afrodescendientes, aunque realmente no nos etiquetemos como tal. Oye, Paola, hay una cosa que me da vueltas. Estamos hablando con Paola Ríos, la periodista Paola Ríos, ganadora de un premio nacional de periodismo. A ver, Veracruz fue en su momento una cuna de grandes peloteros de hace mucho tiempo, los 40, los 50, los 60, los 70, pero de repente dejó de hacerlo. ¿Cuál es la realidad hoy del béisbol en Veracruz? ¿Se sigue jugando como en Cuba, que se juega en qué esquina, en qué otro? ¿O les llegó Fidel Castro y les tumbó el béisbol? Veracruz está en un proceso ya regenerativo, podríamos decirlo, ¿no? Hay ya más academias, hay una academia importante aquí en el puerto de Veracruz, bueno, en la zona de Medellín, en el Tejar, en el cual están saliendo ya los últimos peloteros veracruzanos que se han firmado, han salido precisamente de ahí. ¿Y cuál es el objetivo? Privada, es privada la academia, es privada. Sí, es privada. Es de Francisco Rivera, que también jugó Liga Mexicana y que también tuvo la oportunidad pues de estar en sucursales en Estados Unidos. Y están de la mano obviamente de Israel Regis, que es actualmente el preparador físico de la selección mexicana de softball, que va a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año, si la pandemia lo permite. También me llama mucho la atención que cuando el Águila se fue, los scouts de otros equipos siguieron aquí, ¿eh? Mucha gente de Diablos, mucha gente de Monclova, mucha gente de Pericos. Los Diablos obviamente están aquí todo el tiempo. Y Tijuana también llegó aquí. Campillo se anduvo peleando con todo el mundo, un muchachito de Minatitlán, que fue la manzana de la discordia en su momento. Y realmente estos niños están mejorados físicamente. Parece que fue una mezcla genéticamente porque los ves más altos, con mejores condiciones y sobre todo algo muy importante que a mí me llama la atención y que no sé si en otras partes de México pasan, que los peloteros veracruzanos que han jugado Liga Mexicana son los que están capacitando a estos niños. Va Pedro Meré, va Kevin Flores, que ha ganado varios guantes de oro en Liga Mexicana por su defensiva.
Víctor Arano también está entrenando con estos niños que ahorita lo acaban de operar del brazo. Entonces, me llama mucho la atención que los peloteros veracruzanos, que el Mosco Redondo también está con ellos, esos peloteros que lograron establecerse en el béisbol mexicano, que a lo mejor no llegaron a grandes ligas, ahora están tratando de mejorar a la nueva generación de peloteros veracruzanos que ya vienen a la vuelta de la esquina. La semana pasada hubo un showcase donde vinieron 4 organizaciones de grandes ligas a ver a estos niños. Les llamaron mucho la atención los más pequeños, de 12, 13 años. Entonces, creo que está en un proceso regenerativo el béisbol de Veracruz. Efectivamente, hubo un receso, porque antes, me acuerdo que en algún momento Ramón Arano me llegó a contar que eran muchos en la costa del Pacífico, ¿no? Hasta jugaban, dice, son los extranjeros más la cuota veracruzanos, ¿no? Así decía, ese era el roster de cualquier equipo. Entonces, sí se estancaron bastante. Yo creo que también las circunstancias del Estado pues no se prestaban para eso. Y mira que hubo 2 gobernadores que soltaban dinero al por mayor para el deporte profesional. De hecho, estaba etiquetada una parte del presupuesto del deporte estatal para equipos profesionales y creo que eso se estancó, pero ahora al irse al Águila yo creo que les cayó el 20, se dieron cuenta y es que pues ahí está el dinero. Si no, pregúntale a Tijuana cuánto dinero se lleva por cada jugador que firma. Entonces, ahora la misión es formar y forjar a los mejores peloteros veracruzanos de la nueva generación. Edmond Estrella. En ese aspecto, y pensando que el béisbol pues, no solo es un deporte, sino también un reflejo de la sociedad. Hablas de la regeneración del béisbol. ¿Qué tanto pudiéramos pensar que la historia del béisbol va ligada con el Estado y en particular con el puerto de Veracruz? En este mismo sentido de entrar en momentos complicados para el puerto hace unos años, ¿no? Mala fama inclusive, y previo a esto era como la alegría, como tú pensabas en fiesta y era ir al puerto. Después viene esta parte, ¿también considerarías que va ligado en ese sentido, no sé si casualmente o coincidentemente, la regeneración del puerto con el béisbol como tal? Fíjate que la situación en Veracruz ha sido bien complicada en todo el estado. La situación de la delincuencia sí ha golpeado fuertemente al país y Veracruz no es la excepción. Y ahora con todo esto de la pandemia, pues sí se han visto bastantes frenados, muchas ligas infantiles, muchos torneos que había a la puerta de la esquina. Y te puedo decir que las ligas infantiles aquí son el semillero. En la Liga Beto Ávila vienen a jugar muchos niños de muchas comunidades del puerto de Veracruz. Y pues toda esta situación también de que no se firmaban jugadores, en parte también era esa decepción porque me acuerdo que una vez un papá de un niño que lo firmó, me parece que fue Monclova, me dijo, pues me da gusto que mi hijo lo firme en equipo de Liga Mexicana. Me dice, pero yo se lo llevé al Águila y no lo quisieron. Dice, entonces ahí hubo una decepción. Dice, pero cuando lo vio el scout de Monclova me dijo, oye, yo te lo firmo y así pasó con muchos jugadores, que lo rechazaron. Históricamente dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y eso también yo creo que mermó mucho a los papás, pero al darse cuenta que otras organizaciones venían y se los llevaban, entonces a partir de eso, creo que también se puede hablar de una regeneración del puerto y si regresa el Águila, que es un hecho, entonces yo creo que también puede haber ese espíritu nuevamente en el estadio de béisbol. Tampoco hay tiburones rojos, ya eso también pues va a influir bastante en que la gente antes había juego de fútbol en la calle España, están los 2 estadios, solo nos divide una calle, ¿no? Entonces, en algún momento había fútbol de primera división y pues venía la América, venía Cruz Azul, venían las Chivas, pues todo el mundo se quiere ir para allá, ¿no? Y entonces le quitaba ese público al béisbol. Y también teníamos los Halcones Rojos, que era un equipo de básquetbol profesional de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, 2 veces campeón, que traía estrellas puertorriqueñas y caribeñas. Entonces también todo otro público se iba. Entonces ahí se dividió el pueblo veracruzano. Entonces, si regresa el Águila, pues va a tener toda esa afición cautiva de los demás equipos que también ellos le iban al Águila, pero pues obviamente el fútbol es un deporte que pues mueve un poquito más, ¿no? Por toda esta mercadotecnia y todo lo que lo rodea, ¿no? Entonces, yo creo que la gente también va a responder y va a ser importante para la ciudad, para el estado, el regreso del Águila también.
Bueno, ya dijo Paola, esto lo vamos a platicar en el segundo bloque, que el Águila Veracruz regresa en la supuesta y mítica expansión a 35 equipos, a 18 equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. JJ, nos quedan 4 minutos 28 segundos. Adelante, JJ. Sí, y en esta parte, pues en algún momento Veracruz fue el estado beisbolero por excelencia, ¿no? Estaba Minatitlán, estaba Poza Rica, estaba el Águila, que bueno, Córdoba, por supuesto, que pues, digamos que se pasaban las franquicias entre ellos, ¿no? Iban de Veracruz y la pasaban a Poza Rica, y de Poza Rica a Minatitlán, y de Minatitlán a Córdoba y demás, ¿no? Pero, ¿qué pasó durante pues podríamos decir inclusive el siglo XXI? ¿Qué pasó que dejó de tener o dejó de funcionar pues digamos, o tener popularidad, o qué fue lo que pasó por lo que pues todas las franquicias terminaron por irse del estado de Veracruz en algún momento dado durante este siglo? Sí, mira, todo comienza también, el Águila, los Gallos de Ciudad Mendoza también en algún momento estuvieron en la Liga Mexicana de Béisbol, que está muy cerquita de Orizaba, los Petróleos de Poza Rica, que bueno, ahí también era dinero privado de Pemex, que eran los que le pagaban en su momento a los peloteros. Me acuerdo que mi abuelito me contaba que en su nómina le daban su abono, quisiera o no quisiera, ya estaba descontado, ¿no? Porque de ahí pagaban las nóminas de los jugadores. Creo que también fue importante que Pemex le cerró las puertas en su momento, dijo, ya es demasiado dinero lo que estamos dando, y pues también decidieron ahí pues irse a los famosos petroleros, ¿no? También estuvieron los Azules de Coatzacoalcos en su momento, los Cafeteros de Córdoba también con esa inversión que hacía don Chara Mansur, y pues llega un momento en que también yo creo que se cansan los empresarios de no recibir lo que están dando, y eso ha sido factor importante porque si algo caracteriza al sur del país es que la gente a veces no quiere pagar un precio por un espectáculo, a veces están tan acostumbrados en algún momento que todo se lo regalen, que entonces dicen, no, si no me lo regalan no voy, ¿no? A diferencia de lo que vemos en el norte, que pagan un boleto por el espectáculo, reconocen la inversión, entonces también eso ha sido factor importante para que las organizaciones no duren el tiempo que tienen que hacerlo. Bueno, vamos a hacer un corte, Paola, vamos a cancelar esta sesión de Zoom. Ahorita Edmond nos manda, de volada nos manda a la siguiente sesión. Estamos hablando con Paola Ríos, ganadora del Premio Nacional de Periodismo, en la parte de guión. O sea, para hacer un guión, algo se necesita hacer muy fregón. Paola lo fue, así que otra vez nuevamente, fue un arroz de claveles para ti, Paola. Vamos a una muy pequeña pausa. Seguimos aquí en Beisbolería, en radio, seguimos, ahorita regresamos en YouTube, pero vamos a seguir platicando Paola, porque nos va a decir que es un hecho que regresa el Águila de Veracruz. ¿De la mano de quién? ¿Qué se ha hecho? Ahorita nos va a platicar, que Paola para esto sabe y le sabe mucho al tema, porque es muy metiche. Le gusta andar metida ahí información. Ahorita rezamos, Edmond. Gracias, ahorita rezamos. Vamos a una pausa y vámonos con algo de Veracruz, por cierto. Algo así. O con Benny Moreno. Bueno, es una cumbia, una salsa. Aquí bailamos todo salsa. No será mejor poner algo más clásico, Paola, así. Algo más tradicional. ¿Quieres poner Agustín Lara? ¡Újole, Agustín Lara! No, mejor los danzones se bailan de... Ah, sí. ¿Nereidas? Nereida, fíjate, Nereida. Híjole, qué cosa. Eso es cuando yo tomaba café. Cuando yo tomaba café. Eso era cuando yo tomaba café. Bueno, vamos a una pausa y ahorita regresamos. Aquí estamos en Beisbolerías. Gracias por estar escuchando. Ahorita regresamos aquí con Paola Ríos. Gracias.